El tema que quiero dar el día de hoy se llama fe para permanecer. Di conmigo, fe para permanecer. Tenemos que aprender a permanecer. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, cerca de la casa donde vivíamos, había un cine y tal vez los pequeños niños de hoy no van a creer lo que voy a decir, pero costaba 5 pesos la entrada. No sé si aquí en Cuernavaca seguramente también hubo alguno así, ¿no? Y este era un cine que costaba 5 pesos la entrada y los miércoles era 2 por 1. No solamente eso, sino aparte estaba la película. Ahí me acuerdo que, por ejemplo, ahí fui a ver de chiquito una de las primeras películas que me acuerdo, que ha de haber sido por ahí por el 94, fue El Rey León. Toy Story la vi ahí, La Guerra de las Galaxias la vi ahí. Y era un cine de esos cines antiguos que eran grandotototes, que cabían como 500 personas, no como las salas de cine de ahora que son más pequeñitas, ¿no? No, esas tenía 2 pisos y una pantallota, había intermedio, no sé si se acuerdan todavía que antes ponían intermedio, entonces los niños bajaban y jugaban ahí porque la pantalla era tan grande y tenía como escenario. Pero aparte de todo eso, cuando tú ibas al cine, llegabas, pues no, obviamente no estaba la tecnología de ahora, no había aplicaciones de los cines. De hecho, ese cine no tenía los horarios afuera, sino que normalmente nada más ponían la película que iba a estar. Y llegabas y decía, por ejemplo, El Rey León, y abajo decía permanencia voluntaria. No sé si alguien se acuerda de eso en los cines. ¿A alguien le tocó? Tal vez a todos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Nuestros hijos tal vez no sabrán lo que significa eso, pero eso significa que si tú querías irte todo el día al cine, con tus 5 pesos, podías estar todo el día en el cine. Entonces me acuerdo muchas veces que llegábamos y si la película había empezado a las 8 y nosotros llegábamos a las 9, te metías a las 9, o nos metíamos, por lo menos nosotros, a la película, veías el final de la película y luego veías el principio, porque pues ya no habías llegado a la hora y no ibas a estar esperando 1 hora fuera del cine, ¿no? Entonces, si tú querías, la veías 2 veces, o 3 veces, o las veces que la exhibiera, por los mismos 5 pesos, permanencia voluntaria. Y entonces permanecías en un lugar. Ahora quiero hablar acerca de la fe y de permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer es cuando decidimos voluntariamente estar y continuar y seguir hasta terminar la película o hasta verla 2 veces. Yo me acuerdo en alguna ocasión que mi mamá tenía algo que hacer, que no queríamos ir con ella, entonces pasaba, nos dejaba en el cine y ahí nos quedábamos y veíamos película y media o a veces 2 veces la película y ella regresaba, pasaba por nosotros. Eran otros tiempos, creo yo. Ahora, llevado esto a nuestra fe, ¿qué tan buenos somos para permanecer en fe? Muchas personas no son tan buenos para permanecer en la fe y precisamente de eso quiero hablar. El día de hoy quiero hablar acerca de la vida de Abraham, el padre de la fe. La Biblia lo llama así, el padre de nuestra fe, Abraham, porque fue el primer hombre con el que Dios empieza a hacer un pacto que no es un pacto para unos días, porque precisamente la palabra pacto tiene que ver con permanencia, con permanecer, con continuar. El pacto no es igual que un contrato en cualquier momento lo rompemos. El pacto tiene que continuar, continúa. Entonces quiero que vayamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos la historia de la vida de Abraham y vamos a ver varios versículos. El primero está en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, versículo 1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros.
Aquí empieza la historia de Abraham. Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, como prácticamente todas las naciones de la tierra, Ur de los Caldeos era un lugar lleno de idolatría, lleno de pecado. Obviamente en ese entonces era común los sacrificios, no solamente de animales. Yo sé que para nosotros hoy no es común ver sacrificios de animales. En este entonces era común ver sacrificios no solamente de animales, sino de niños, de mujeres, de hombres, de personas. Eso era algo común, pero Dios estaba a punto de poner en orden a la humanidad, o sea, de empezar a ordenar el caos, porque recuerda que siempre cuando el hombre y la mujer se alejan de Dios, tienden al caos. Cuando un matrimonio no está cerca de Dios, cuando un matrimonio no está pegado a Dios, ese matrimonio tiende al caos. Cuando un hombre no está cerca del Señor, el futuro de ese hombre tiende al caos. Lo mismo una mujer, un joven. Normalmente sin Dios empezamos a desordenar nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que viene a ordenarnos. Cuando estamos sin Dios normalmente podemos caer en excesos, el alcohol, las drogas, aún el sexo de una manera desordenada, y empezamos a hacer cosas muy alejadas de Dios. Y la humanidad, pues obviamente cuando se aleja de Dios, cuando empieza a rechazar a Dios, empieza a desordenar todas las cosas, porque el desorden crece muy fácil. El desorden crece muy fácil, distinto al orden. Para el orden se tiene que mantener, el orden se tiene que trabajar, el orden se tiene que estar cultivando, y el desorden normalmente sucede solo. No sé si alguna vez has entrado a una casa abandonada. Tú pensarías, bueno, pues si nada más se fueron las personas, pues esa casa ha de seguir igual que cuando se fueron. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no. Cuando unas personas abandonan una casa, esa casa se empieza a convertir en un desorden. La hierba empieza a crecer por todos lados. La humedad empieza a echar a perder toda la estructura. Empieza a crecer hongo por todos lados, empieza a llenarse de polvo, las cosas empiezan a romper, las cosas empiezan a echar a perder, el piso se bota, la pintura se bota, empieza a desordenarse por el simple hecho de que no hay personas poniendo en orden esa casa. Y lo mismo pasa con Dios. Entonces Dios está a punto de hacer algo para cambiar la historia de la humanidad, y escoge a un hombre llamado Abraham, y le da esta promesa y le dice: Abraham, tienes que dejar tu patria, el lugar donde vives, tienes que dejar a tus parientes, tienes que dejar a la familia de tu padre, y tienes que irte a una tierra que yo te voy a mostrar. O sea que tienes que abandonar el pasado, Abraham, para ir hacia el futuro. Sigue diciendo el siguiente versículo. Estábamos en Génesis 12, 1 y 2. El versículo 3 y 4 dice: bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fíjate, le está dando una promesa que dice: bendeciré a todas las familias de la tierra por medio de ti. Estamos hablando, Abraham nació muchos años antes que Jesús. Estamos hablando aproximadamente 2500 años antes de Jesús. O sea, 4500 años de ahora. Obviamente el mundo no era como lo conocemos, y aún así 4500 años después esta promesa puede cumplirse todavía. Es una promesa que ha permanecido por más de 4500 años. Se dice fácil 4500 años, pero tú y yo solamente vamos a vivir 80, 90, 100 años. 4500 años son 45 veces nuestra vida. Imagínate. Y la palabra de Dios y la promesa de Dios ha permanecido todo ese tiempo en la historia, donde Jesús sigue siendo bendición para todas las familias de la tierra. Versículo 4, aquí está la obediencia de Abraham. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. No era un muchacho, no era un joven, tenía 75 años, pero Dios puso propósito en su vida. Y la vida de Abraham y la historia de la humanidad cambia en ese momento.
En esa historia de la humanidad todo cambia. Mi primer punto el día de hoy es que tenemos que tener fe para comenzar, fe para iniciar. Tenemos que tener fe para empezar algo. Uno tiene fe para casarse, prepara la boda, prepara la casa donde va a vivir, se prepara para casarse, para empezar el matrimonio. Uno tiene fe para empezar un negocio, prepara el local que va a rentar, lo que va a vender, la mercadotecnia, cómo lo va a hacer. Uno tiene la fe para tener hijos por primera vez y entonces prepara la cuna, prepara la habitación, prepara las mamilas. Uno tiene fe para comenzar, pero... Y ahí quiero que digan todos conmigo, pero. Ese pero es importante y en la Biblia hay muchos peros muy importantes. Tenemos fe para empezar a ir al gimnasio, tenemos fe para empezar una dieta, pero no todo el que empieza algo solamente por empezarlo ya es exitoso. Empezar es lo más fácil. A fin de cuentas, Abraham pudo haber dicho, pues qué padre, voy para una nueva tierra. Ay, qué padre, me voy lejos de mis parientes. Ay, qué padre, me voy a nuevas oportunidades, a nuevas cosas. Wow, como muchas veces nosotros hemos dicho, wow, qué padre, ya me voy a casar. Los problemas en mi casa se acabaron. Los problemas de economía cuando voy a empezar un negocio se acabaron. Ya no voy a tener que trabajar para nadie. Los problemas en esto, los problemas en aquello. Wow, voy a iniciar algo nuevo. Iniciamos bien contentos y decimos, wow, qué nueva temporada de mi vida. Wow, qué nuevo momento, etcétera, etcétera. Tenemos que tener fe para empezar, pero empezar solamente es una pequeña cosa. Y yo sé que empezamos bien emocionados y yo sé que nos gusta empezar, se siente la adrenalina de lo nuevo, se siente esa esperanza de decir lo voy a lograr. Pero Abraham sale con su esposa, Dios le dice voy a hacer de ti una gran nación, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. El problema es que Abraham solamente tenía a Sara, no tenía hijos. Y supongo que tal vez por eso, cuando Abraham dice, oye, yo tengo 75 años, Sara tiene 65, perdón, ella ha sido estéril toda la vida. Yo creo que eso de que Dios va a ser una nación grande conmigo no es posible. Y supongo que por eso lleva a Lot, que era su sobrino. De cierta manera lleva un respaldo por si Dios no le da hijos. Aquí está mi sobrino y tal vez Dios puede usar a Lot para tener hijos o para seguir, porque ¿cómo Dios va a hacer una nación grande de mí? Y sale Abraham con su esposa estéril Sara, sale Lot con ellos y emprenden el viaje y salen hacia una nueva esperanza. Como tú y yo nos casamos, emprendimos un negocio, empezamos a tener hijos, algo nuevo. Qué padre, qué bendición. Vámonos al capítulo 17, estábamos en el capítulo 12. Pasan muchas cosas en esos capítulos, pero en el capítulo 17, versículo 5, Dios se encuentra con Abraham. Abraham ya había salido hace mucho tiempo de la tierra, había obedecido a Dios, pero Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Es más, Abraham ya era un hombre muy rico. Era un hombre tan rico que la palabra de Dios nos enseña que tenía 300 empleados. Hoy en día una empresa de 300 empleados sería una empresa muy grande. Ahora imagina 4,500 años, una empresa con 300 empleados. Había 300 familias que dependían de Abraham. Estamos hablando aparte de familias numerosas. Recuerda que en aquel entonces era normal que cualquier familia tuviera 10, 12, 15 hijos sin ningún problema. Estamos hablando de 300 familias de 10 hijos. Estamos hablando que la influencia de Abraham hace 4,500 años era cerca de 3,000 personas que dependían de Abraham, de sus negocios. Era un hombre muy influyente, era un hombre muy poderoso. Estamos hablando que prácticamente Abraham pues era el patriarca de un pequeño pueblo o de un gran pueblo en aquel entonces, 3,000 personas. Era un hombre poderoso. A veces pensamos que Abraham era un nómada que iba solo con Sara. No, empezó solo, pero eso empezó a crecer. Fue bendecido. Pero en el capítulo 17 Dios se encuentra con Abraham y le dice, Abraham, ¿qué tienes? Y le dice, Abraham, Señor, es que soy muy rico.
Y eso no hay ningún problema. El problema es que no tengo a quien heredar. Y seguramente Abraham recordaba la promesa que Dios le había dicho. Pues tú dijiste que yo iba a ser una gran nación y que a través de mí iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero Señor, estoy a punto de morirme. Los años han pasado, ya no tengo ni siquiera los 75 de cuando comencé este viaje. Ya tengo 85 años, Señor, y tú no me has dado a un hijo. Y mira lo que dice en el capítulo 17, versículo 5. Además, le está diciendo Dios a Abraham: cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Versículo 6. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Vimos que Abraham tuvo la fe para comenzar, pero Abraham ahora tenía que tener la fe para cambiar. Y es difícil cuando estamos en algún momento de nuestras vidas, y sobre todo es difícil cuando estamos bien establecidos, que ahora Dios nos está llamando a cambiar. El nombre de Abraham había sido toda su vida, 80 años. Abraham, 80 años, pero Dios le viene a decir: ahora ya no quiero que te llamen Abraham, ahora yo quiero que te llamen Abraham. ¿Cuál era la diferencia? Que Abraham era padre, Abraham era padre de multitudes, padre de muchos. Y entonces Dios estaba diciéndole a Abraham: no solamente vas a ser padre, no quiero que te preocupes solamente por 1 o 2 hijos, sino quiero que tú creas que tú vas a ser padre de muchas naciones. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a cambiar. Y yo sé que con lo que más batallamos muchas veces es con el cambio. Y pensamos que nunca vamos a cambiar, y pensamos que no podemos cambiar, y pensamos que los cambios no son necesarios en la vida. Gracias, Miguel. Pero quiero decirte algo: los cambios son necesarios. Di conmigo: los cambios son necesarios. Los cambios son necesarios. Mi hermano, hay muchos que dicen: yo así me conociste, y así soy, y así voy a ser toda la vida. Error. Si tu esposo le has dicho eso a tu esposa, si tu esposa le has dicho eso a tu esposo, quiero decirte que eso está muy mal. Quiero decirte que eso tiene que cambiar. No importa lo que hayas estudiado, no importa lo que hayas hecho en tu vida, siempre es buen momento para cambiar las cosas. No porque seas ingeniero tienes que dedicarte a la ingeniería toda la vida. Hay muchos directores de empresas que son ingenieros, que no necesariamente se dedican a una cuestión de ingeniería de algo físico, sino más bien se dedican a dirigir grandes empresas. Tuvieron que cambiar, su manera tuvo que cambiar, su forma de ver, su forma de aprender, muchas cosas tuvieron que cambiar. Como esposos, para poder ser mejores esposos nos es necesario cambiar. Tal vez nosotros vimos siempre a nuestro papá gritarle a nuestra mamá, y para nosotros es normal eso, pero es momento de cambiar. No podemos gritarle a nuestra esposa, no podemos estarle gritando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso tiene que cambiar. Porque mis hijos quieren a un mejor padre, mi esposa quiere a un mejor esposo. Tal vez como esposa tuviste a tu mamá haciendo ciertas cosas y ciertos patrones, y tú piensas que repetirlos o hacer lo mismo está bien. O tal vez dices: bueno, no es que esté bien, pero así soy. Así era mi mamá, así era mi abuelo. Y ese es un pretexto suficiente para que no cambiemos. No, así me enseñaron. Bueno, el hecho de que te hayan enseñado una cosa no quiere decir que esté bien, si no es algo que haya sido enseñado a través de la palabra de Dios y que permanezca el día de hoy. Pero a fin de cuentas las formas tienen que cambiar, las maneras tienen que cambiar. Te estaba hablando de Abraham hace 4500 años. Estamos hablando de un Abraham que era nómada. Hoy ya no somos nómadas. Desde hace muchos siglos dejamos de ser nómadas. Las cosas cambiaron. Y las cosas tienen que cambiar en nuestras vidas. Y tenemos que tener la fe para cambiar. El hecho de que hayas hecho algo 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50 años, no quiere decir que está bien. Pudiste haber hecho algo mal muchos años.
Y lo único que pasó es que acumulaste una gran cantidad de hacer las cosas mal. Pero ahora tenemos que aprender a hacer las cosas de la manera correcta. Abraham fue llamado Abraham alrededor de 80 años. Pero Dios le dice: Abraham, ahora quiero que salgas. Estábamos hablando que había más o menos 3,000 personas que dependían de Abraham. Era un patriarca. Ahora quiero que salgas, Abraham, y le digas a todos que ya no quieres que te llamen Abraham. Ahora quiero que te llamen Abraham. La gente se reía de Abraham porque su nombre era padre y no era padre de nadie. Ahora imagínate cómo se iban a reír cuando Abraham, ahora su nombre era padre de multitudes, padre de muchos, padre de naciones. No, ahora quiero que me digas Abraham. ¿Y cuántas personas le habrán dicho: Abraham, no tienes ni un hijo? ¿Cómo te voy a decir Abraham? Si tú no eres el padre de nadie. Cuando tú te mueras te vas a ir y lo tuyo se lo va a quedar a alguien que no es tu descendencia. Pero Abraham tuvo que aprender a cambiar. Y mi hermano, tú y yo tenemos que tener la fe para cambiar. A veces son pequeños detalles, pero qué importante es que si nosotros empezamos un negocio, yo no puedo entrar con una mentalidad de empleado a empezar un negocio. Tengo que cambiar de una mentalidad de empleado a una mentalidad de empresario. No solamente eso, tal vez tú empiezas un negocio pequeño, algo pequeñito, un localito, o a vender algunas cosas, y tú dices: bueno, esto en realidad pues no es tan un negocio. Pero tú tienes que empezar a verte con la misma fe que Dios veía a Abraham y decir: bueno, pero este pequeño negocio, tal vez venta de algo de ropa o venta de algunas cosas, puede volverse algo grande. Para nosotros es normal ver grandes empresas y decir: wow, esta grande empresa. Sí, esa grande empresa no empezó como una grande empresa. Esa grande empresa lo más probable es que haya empezado con un hombre o con una mujer, empezando de ceros, pero que cambió su mentalidad. Como esposos tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Como padres tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Como cristianos no podemos seguir teniendo la misma mentalidad. A veces nos convertimos a Cristo y pensamos y decimos: bueno, lo único que tengo que hacer es ir los domingos a la iglesia, porque esa es la mentalidad que tenemos, heredada por la religión que ha abundado en nuestro país. Pero no, la iglesia no es solamente ir el domingo a la iglesia. La iglesia es vivir de una manera agradable a Dios, de lunes a domingo. Y tenemos muy heredado y muy arraigado en nuestras costumbres venir el domingo, cantar a Dios, escuchar la palabra. Ya fui a la iglesia, wow, ya cumplí, y me voy el lunes a hacer lo que quiera con mi vida. No, eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Lo que Jesús vino a enseñarnos es que la palabra de Dios transforme nuestras vidas en la vida diaria. En cada momento de nuestras vidas tenemos que tener la fe para cambiar. Sigamos adelante. Génesis capítulo 21, unos capítulos más adelante, versículos 1 y 2, dice: el Señor cumplió su palabra. Di conmigo: cumplió. Porque el Señor siempre cumple su palabra. Dios le prometió un hijo a Abraham. Dice: e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Versículo 2: ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo en el que Dios dijo que pasaría. Mi tercer punto: tenemos que tener la fe para ver cumplidas las promesas de Dios. No es fácil, pasaron muchos años, muchas burlas, tal vez mucha falta de esperanza en el corazón de Abraham, donde decía: esto ya no va a llegar, o sea, así me voy a morir y nunca va a pasar nada y nunca va a cambiar nada y las cosas van a salir igual. Pero Abraham tuvo la fe para ver la promesa cumplida. Ahora la promesa es: Abraham, tú vas a ser de bendición para muchas naciones. Imagínate la primera vez que cargó a su hijo Isaac. Era un hombre mayor cargando a su bebé. Un hombre de 100 años cargando a su primer bebé. ¡Wow! Viendo la promesa de Dios cumplida. Hay muchas promesas de Dios que veremos cumplidas. Y muchas promesas de Dios para nosotros solamente las vamos a ver en la fe, porque no nos va a tocar verlas a nosotros, pero la promesa de Dios va a continuar. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que para aquellos que amamos al Señor, su bendición acompañará a 1000 generaciones
a nuestros hijos, a nuestros nietos y a 1000 generaciones más. Quiere decir que la bendición de Dios no solamente es para que tú y yo la veamos, es para que la vean nuestros hijos, para que la vean nuestros nietos, para que la vean nuestros bisnietos y así para todas nuestras generaciones. Tenemos que tener la fe para ver. Pero quiero decirte lo siguiente. Hay un momento donde tal vez pusiste un negocio y ese negocio empezó a crecer y te empezó a ir bien porque cambiaste tu mentalidad, tuviste la fe para cambiar, te casaste y en tu matrimonio todo marcha muy bien, tienen hijos, las cosas van bien, todo va prosperando y es lo que le pasó a Abraham. Tuvo su hijo creció, wow, es el hijo de la promesa, se llama Isaac, que quiere decir risa, que quiere decir gozo. Cada que lo veía decía, wow, tú eres mi risa, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, wow, qué hermosísimo. Pero, y ahí volvemos al pero, de pronto Dios le da una instrucción a Abraham. Génesis capítulo 22. Tiempo después, versículo 1, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Wow. Muchas veces nuestro negocio crece, nos va bien, o nuestro matrimonio o lo que estamos haciendo empieza a prosperar, empieza a crecer, pero de pronto Dios nos dice, wow, pues te veo muy contento, Abraham, te veo muy feliz, veo que las cosas van bien. Ahora quiero que lleves a tu hijo al sacrificio. Ahora quiero que lleves a Isaac a tu sacrificio. Ahora quiero que lleves a tu gozo, tu alegría, lo que tanto amas, y lo sacrifiques y me lo entregues a mí. ¿Sabes una cosa? Muchas veces Dios nos hace prosperar en algo, nos hace crecer en algo, nos hace llegar lejos para después probar la fe de nuestro corazón. Esa es la verdad. Imagínate, Abraham no tenía hijos, prospera, y de pronto Dios le da un hijo, lo disfruta, lo goza, y Dios le dice, ahora quiero que me lo entregues. Mi cuarto punto el día de hoy es que tenemos que aprender a tener fe para las pruebas. Y aquí quiero pararme un poco, porque aquí es donde la mayoría de nosotros perdemos nuestra fe. Tenemos fe para iniciar, eso es fácil. Tenemos fe para cambiar, no es tan fácil. Pero a fin de cuentas, a veces las circunstancias hacen que tengamos que cambiar. A veces las mismas circunstancias nos forzan a cambiar. Tenemos la fe para ver milagros, vemos un milagro, caminamos sobre las aguas, de repente vemos algo milagroso de Dios. Pero muchos de nosotros no tenemos la fe para las pruebas. Y ahí es donde vienen cosas difíciles. Ahí es cuando pasamos momentos de tribulación. Ahí es donde nuestro corazón es probado. Y las pruebas son necesarias en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque las pruebas tienen la capacidad de sacar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y la verdad es que somos seres humanos. Y muchas veces nuestro corazón puede estar lleno de orgullo. Nuestro corazón puede estar lleno de altivez. A veces estudiamos, hacemos una maestría, hacemos un doctorado, prosperamos en algo y nos inflamos y decimos, no hombre, pues yo ya soy lo máximo. Ya tengo contactos y ya tengo experiencia y ya tengo edad y ya tengo esto y tengo lo otro. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Es fácil caer en ese lugar. Decir, yo ya lo sé todo. Decir, no, él que me va a enseñar si yo conozco a tal y yo sé esto y yo sé lo otro. Y precisamente en esos momentos donde creemos que sabemos todo acerca del futuro, del pasado, creemos que somos lo máximo, Dios permite la prueba en nuestras vidas. Y es una bendición la prueba en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver la prueba como una bendición en nuestras vidas y decir, Señor, ¿qué es
lo que tú me estás enseñando? ¿Qué es lo que tú me estás mostrando, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? Conocemos la historia y conocemos, bueno, la mayoría de los que hemos leído esta historia, conocemos que Abraham llevó a su hijo Isaac, iban al monte y en el momento en que él lo iba a sacrificar, sacó el cuchillo para matarlo y en ese momento Dios le dijo: Abraham, no lo mates, solamente estaba probando tu corazón. Precisamente Dios quería terminar en ese momento con todos esos sacrificios humanos que estaban pasando en todo el mundo, y Dios estaba mostrando y diciendo: ¿sabes qué? Yo no soy igual a ningún otro Dios. Yo no soy igual a los dioses a quienes les sacrifican humanos, no. Yo voy a proveerme del sacrificio perfecto. Y en ese momento llegó un cabrito que pudieron sacrificar para Dios, un animal que sacrificaron, un cordero que sacrificaron. En medio de la prueba y en medio del momento más difícil, tú y yo tenemos que aprender a tener fe. Acuérdate que el tema es fe para permanecer. Y el problema es que somos buenos para empezar, a veces podemos cambiar, somos buenos para ver, pero el problema es que cuando viene la prueba, ahí es cuando muchas veces soltamos y decimos: yo ya no voy a seguir. Ahí es cuando muchos negocios terminan, ahí es cuando muchos matrimonios terminan, ahí es cuando muchas relaciones acaban, ahí es cuando dejamos la dieta, pero eso sucede muy rápido. Ahí es cuando dejamos de hacer ejercicio, ahí es cuando decimos: es que ya no puedo. Viene la primer prueba y nos desanimamos y pensamos que ya no podemos seguir. Pero si nosotros aprendemos a ver la prueba como una bendición de Dios y tenemos la fe para pasar esa prueba, podremos ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, si alguien de aquí, que es muy probable que casi todos aquí estemos pasando por una prueba. ¿Por qué? Porque hay muchas esferas en nuestra vida. Aunque tal vez no estemos pasando una prueba en lo económico, puede que lo estemos pasando en el matrimonio. Aunque tal vez no sea en el matrimonio, tal vez puede ser con los hijos. Aunque no es con los hijos, puede ser con la economía. A fin de cuentas, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos encontramos en una prueba. Y el problema es que en medio de esa prueba, lo más fácil es abandonar. Lo más fácil es dar la espalda al problema. Lo más fácil es evadir el problema. Lo más fácil es negar el problema. Lo más fácil es decir: no, mejor termino con esto. Cierro el negocio. Me divorcio, me separo. Mejor, ¿sabes qué? No intento restaurar la relación con mis hijos. Mejor no sigo predicando de la palabra. Mejor hago esto. Es lo más fácil. Pero recuerdo una vez un video que vi que decía un hombre, decía: divorciarte va a tener sus retos. Quedarte casado también los va a tener. Cualquiera de los dos. Y sus retos van a ser bien difíciles ambos. Poner un negocio va a tener sus retos. Ser empleado también va a tener sus retos. Los dos van a tener sus retos. Van a ser distintos, pero cada uno de los dos van a tener sus retos. Ponerse a dieta va a tener sus retos. Va a ser bien difícil. El problema de no ponerse a dieta es cuando llegue la enfermedad y va a tener sus retos también. Va a tener sus problemas y sus desafíos. Y así es todo en la vida. Y lo que decía este video, y quiero recalcarlo, es: tú tienes que aprender a escoger cuáles son los retos que vas a pelear. ¿Vas a pelear los retos de ser empleado siempre? Adelante, peléalos. Pero los vas a tener que pelear, no hay de otra, perdón. ¿Quieres pasar los retos de ser empresario? Pues los vas a tener que pelear. Tú escoges. ¿Quieres divorciarte? Divórciate. Pero no creas que se arregla la vida cuando uno se divorcia. No, va a tener sus retos y son fuertes y son difíciles. Ahora, ¿te quieres quedar casado? Va a tener sus retos. Va a tener sus momentos difíciles. Y así con cada cosa de nuestra vida, con todo. La verdad es que lo único que hacemos es escoger qué retos vamos a tener. Pero retos vamos a tener y pruebas vamos a tener. Entonces,
Como pastor, mi humilde opinión, mi consejo es, escojamos lo mejor. Si de todas maneras vamos a tener retos, pues yo creo que lo mejor va a ser llegar de viejito con mi esposa, los dos viejitos juntos. En lugar de separarnos y haber tenido retos, ella por separado y yo por separado. Mejor llegamos juntos al final de la carrera. ¿Que vamos a tener dificultades? Las vamos a tener. Pero yo decido pelear eso. Y así tú y yo, mi hermano, tenemos que aprender a decidir los retos que vamos a escoger por el futuro que queremos tener. Salirse a la aventura y emprender, ahorrar en lugar de gastar en algunas cosas, ponernos a dieta, hacer ejercicio, son cosas que tal vez muchas veces no queremos escoger porque no queremos ponernos a prueba, pero siempre va a ser lo mejor, porque vamos a tener retos ahorita o los vamos a tener después. Mejor aprendamos a escoger los mejores retos y las mejores peleas de nuestras vidas. De todas maneras, la prueba no se va a ir, la prueba va a estar. Entonces escojamos buenas pruebas. Amén. Dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Dejemos que Dios ponga orden en nuestras vidas. Y poner en orden nuestras vidas, les decía hoy de una casa. Tú tienes una casa abandonada, ahora ponla en orden. Pues tienes que empezar a meterle mano. Y no va a ser fácil. Vas a tener que empezar a cortar toda la hierba. Vas a tener que cambiar el piso, vas a tener que cambiar las paredes, la estructura, vas a tener que cambiar las tuberías, vas a tener que cambiar las ventanas, pero aún de lo peor, tú puedes sacar cosas buenas. A nosotros nos gusta cuando vamos ahora, ¿no?, a grandes catedrales de 1500, de 1600, cuando vamos y visitamos las pirámides y decimos, oh, no, pues qué bonita la pirámide, pero esas pirámides no se encontraron así. Había pirámides que tenían 500 años abandonadas. Las pirámides se hicieron montañas, el polvo las cubrió, la tierra los cubrió, los habitantes las cubrieron, pero cuando las descubren las empiezan a limpiar, las empiezan a modificar, las empiezan a reconstruir para que esa pirámide, cuando la vayamos a visitar, no sea un montón de piedra, de tierra, sino sea algo que digamos, wow, ¿cómo en 1300 construyeron esto? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces simplemente es un monte todo desordenado, pero si le permitimos al Espíritu Santo, Él puede empezar a ordenar nuestras vidas. Él empieza a cambiar las cosas en nuestras vidas. Tenemos que tener la fe para pasar la prueba. Ahora, la prueba es dolorosa, pregúntaselo a Abraham. Cada paso que daba para sacrificar a Isaac es dolorosa. La prueba es dolorosa. Mi hermano, todos aquí vamos a pasar por el dolor. No hay manera. ¿Cómo nacimos? Con el dolor. Todos somos el fruto del dolor de alguien. Por más que la ciencia ha avanzado, y tal vez hoy las mujeres pueden recibir una anestesia para no sentir tanto dolor, pero sienten muchísimo dolor. Tal vez aún con la cesárea pensaríamos, bueno, no va a sentir el dolor de parto, no, pero va a sentir el dolor de la recuperación. Las grandes y mejores cosas empiezan con dolor. Las grandes y mejores cosas son forjadas a partir del dolor. Nuestra salvación, aunque es gratuita para cada uno de nosotros y la recibimos solamente con decir, Señor, sálvame, Jesús. Pero Jesús pagó con precio de dolor. La cruz no fue un parque de diversiones para Jesús. La cruz fue un lugar de dolor. El hecho de que tú y yo podamos predicar la palabra el día de hoy en un país libre, en un país soberano donde tiene libertad de culto, fue pagado por dolor. Hubo personas que pagaron antes para que tú y yo estuviéramos bien sentados y bien cómodos en una iglesia. Las grandes cosas siempre van a necesitar dolor. Un buen matrimonio, para todos los que están casados, va a necesitar pasar por el dolor. El dolor de a veces gastar en lo que no quieres gastar. El dolor de usar tu tiempo en tal vez lo que a veces no quisieras usar tu tiempo. El dolor de esforzarte para cambiar. Tener buenos hijos causa dolor. El simple hecho a veces de corregir a tus hijos trae dolor. Pero cuando tú los corriges con ese dolor en tu corazón, tú sabes que estás forjando un hombre y una mujer de bien. Pero tú y yo tenemos que aprender a corregir aunque nos duela.
¿cierto? Cuando estudiamos, hay dolor, nos tenemos que desvelar, nos tenemos que parar temprano, nos tenemos que dormir tarde. Cuando empezamos un negocio, no es para trabajar 8 horas, es para trabajar 12 o 14 horas diarias. Así es, así funcionan los negocios. Trae dolor de no poder ir a divertirnos tal vez con la familia, trae dolor de no poder ir a donde quisiéramos, pero con el tiempo veremos la recompensa. Tenemos que aprender a tener fe en la prueba. Y termino con esto. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8. El final de la historia de Abraham. Abraham vivió 175 años. ¿Cuándo le dio la promesa el Señor? A los 75. 100 años de la promesa hasta que murió. Versículo 8. Y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Wow. Qué bendición que puedan decir eso de nosotros. Tal vez nadie quiere llegar aquí a los 175 años, pero sí todos queremos tener una vida larga y satisfactoria. Es por lo que todos los días nos esforzamos. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Mi último punto el día de hoy es fe para terminar. Tenemos que aprender que las cosas se deben de terminar y se tienen que terminar bien. ¿Cómo se tienen que terminar? Bien. Las cosas tenemos que aprender a terminarlas bien. Somos muy dados a renunciar, somos muy dados a terminar las cosas ahí como sea, pero eso no es a lo que Dios nos manda. Dios nos manda y nos enseña que tenemos que aprender a terminar las cosas bien. Tenemos que aprender a terminar y poder decir el último de nuestros días: lo hice con todo. Terminé una vida larga y satisfactoria. Pablo decía lo siguiente: he corrido la carrera, he peleado la batalla, lo logré. Cuando escribe su última carta, la última carta de Pablo, le escribe a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, sigue, continúa, porque yo ya terminé. Pablo estaba por ser decapitado, al otro día iba a ser decapitado, pero Pablo escribe y dice: Timoteo, yo ya corrí la carrera, llegué a la meta, peleé la buena batalla de la fe, pero ya llegué a donde tenía que llegar. Pablo se fue con honores, pero le dijo a Timoteo: tienes que seguir, continúa, sigue peleando, sigue hacia adelante. Y así tenemos que terminar tú y yo, diciendo: ¿sabes qué? Hice todo lo que pude por tener un buen negocio. Hice todo lo que pude por tener un buen matrimonio. Hice todo lo que pude por levantar buenos hijos. Hice todo lo que pude por ser un buen abuelo. Hice todo lo que pude por cuidar mi cuerpo, mi alma, mi integridad, por cuidar a mi prójimo y amar a mi prójimo, Señor Jesús. Hice todo lo que pude. Ahora, yo sé que no somos perfectos. Eso lo entiendo y Dios lo entiende también. Pero no usemos eso como pretexto para hacer todas las cosas mal, para rajarnos cada que viene una prueba, para irnos cada que viene una prueba, sino para permanecer. Ten la fe para permanecer. Tristemente, en nuestra cultura no se habla mucho de permanencia. Hoy en nuestra cultura se habla mucho de ser feliz. Y si ya no te hace feliz, haz otra cosa. El problema es que vas tratando de ser feliz por todos lados. Nunca vas a llegar a la plenitud, a la felicidad, si no completas. Ser feliz viene a través de procesos completos. La alegría más grande viene cuando cerramos ciclos. Cuando decimos: mira, hice todo lo posible, traté de hacerlo y termino las cosas bien. Aún cuando tal vez fracasemos en algo, pero que el fracaso al menos sea el cierre de un ciclo para iniciar un buen ciclo. Y que digamos: hice todo, lo intenté hasta el último momento y ya no se pudo, pero el siguiente lo intento con mejoras. Tal vez empezamos un negocio y no nos va bien. Ciérralo bien, cierra bien ese negocio para que el siguiente lo puedas empezar con un aprendizaje mejor. Tal vez
alguien no pueda. Hice todo lo que pude para que mi matrimonio siguiera y no lo logré. Me esforcé porque también sucede. Me esforcé todos los días, intenté, le moví por acá, por allá y ya no se pudo. Bueno, pero lo que sigue en mi vida, no le voy a estar echando la culpa a este fracaso, a esta situación, para que toda mi vida sea un desorden. No, jamás hagamos eso. Terminamos algo y continuamos para algo mejor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.